Buenos días a todos. Seguimos en esta jornada de pensamiento crítico. Mi nombre es Alba París Alemán y yo en esta mañana voy a estar hablando de los mitos y realidades sobre la postura y las relaciones mandibulares. ¿Qué nos dice la ciencia? Inicialmente, plantear la situación de los mitos, ¿no?, que hay en torno a estas dos estructuras o a la relación que se plantea que puede haber entre el segmento mandibular, cráneo-mandibular y el resto del esqueleto, ¿no?, en términos de postura o de fuerza o incluso de equilibrio. Seguro que os suenan planteamientos como estos que voy a mencionar a continuación, y seguro que tenéis otros muchos más que yo ni siquiera he llegado a pensar. Como los esguinces de tobillo están relacionados con la patología de la articulación temporomandibular, que el apretar los dientes mejora la flexibilidad de los isquiotibiales, que las férulas mejoran el equilibrio, mejoran el rendimiento de los deportistas, que el equilibrio puede mejorar con cambios o modificaciones en la oclusión, que las causas de las asimetrías corporales son por una cuestión cráneo-mandibular o por los trastornos temporomandibulares, o incluso que la articulación temporomandibular tiene una relación con todas las demás estructuras corporales. Bien, una vez dicho todo esto, yo realmente os voy a hablar de ciencia, de investigación, de qué es lo que se plantea en investigación, de las líneas de investigación que hay relacionadas con estas dos temáticas que he mencionado inicialmente. Una línea de investigación surge porque surge una observación o porque surge una idea y queremos confirmarla o comprobarla. Por lo tanto, surge, como digo, esta observación y se plantea por medio del método científico, se plantea el realizar un estudio que nos dé unos datos objetivos y pues bueno, con una fiabilidad suficiente como para que podamos creernos los datos y los resultados que nos están ofreciendo esos investigadores. Entonces, ¿qué líneas de investigación hay relacionadas con toda esta temática? Pues bueno, hay estudios que tratan de analizar la relación entre la postura y la oclusión, entre la fuerza de apriete y el equilibrio. Otros estudios que plantean posturas experimentales, o bien de cabeza o bien de mandíbula, y otros estudios que plantean qué ocurre con la postura cuando se genera una modificación o bien temporal o bien permanente de las estructuras craneofaciales. ¿Qué pasa con la postura o con el control postural de los pacientes? Inicialmente comenzaré hablando de las relaciones entre el sistema craneomandibular y el segmento cervical o cráneo cervical. Hace ya muchos años nosotros comenzamos con la investigación, y una de las primeras investigaciones en las que yo participé pues fue esta, en la que planteábamos una posición de cabeza adelantada artificial, o sea, experimental, una posición de cabeza adelantada inducida experimentalmente, y en esa posición cuantificábamos la apertura y cuantificábamos los umbrales de dolor a la presión. Y lo que nos encontramos fue que en esa posición mejoraba la apertura y aumentaban los umbrales de dolor a la presión en los músculos masticatorios. Previamente se había también observado que en esa posición de cabeza adelantada el cóndilo de la articulación temporomandibular se posterioriza ligeramente y además se ha llevado a cabo otras observaciones en relación a los músculos masticatorios de apertura y de cierre. Y tanto en unos como en otros, en esa posición de cabeza adelantada, lo que nos encontramos es que aumenta la actividad de los músculos masticatorios en general. También observamos en otro estudio que al inducir una posición craneocervical de extensión y al inducir una posición de inclinación, lo que encontrábamos era que también aumentaba la actividad electromiográfica a nivel de los maseteros.
Todo esto, bueno, pues nos indica que existen relaciones entre estas estructuras, pero tenemos que ser críticos con todos estos hallazgos, puesto que en general son estudios que se plantean en sujetos asintomáticos, son estudios de diseño transversal, con lo cual pues, no podemos establecer relaciones de causa-efecto directamente, y son estudios en los que no se tiene en cuenta la postura habitual de las personas o de los pacientes, sino que lo que hacemos es inducir experimentalmente esa posición. Bien, y pasando a hablar de otra cuestión que también se aborda, sería el cuánto influye el tipo de oclusión en la postura. Y con tipo de oclusión me refiero a maloclusiones de clase 2 o clase 3 que pueden ser oclusales puramente o pueden ser clases esqueléticas. Habitualmente la clase esquelética se relaciona con la maloclusión, es decir, que los dientes pues, acompañan a la estructura craneofacial. Y en general se habla de clase 2 pues, en aquellos pacientes que tienen una morfología dolicocefálica, con la mandíbula pequeña, con una retrognatia. Se ha visto que a nivel de postura presentan una mayor lordosis cervical, una posición de cabeza adelantada y una extensión craneocervical. Y en las clase 3 se ha visto que son estos pacientes con estructuras faciales más anchas, mandíbulas más grandes, que son muy prominentes. Se ha visto que tienen ese prognatismo, que es esa mandíbula prominente, un mayor aplanamiento cervical y una tendencia a la flexión craneocervical. Entonces, se observa que hay diferencias entre estas tres clases esqueléticas, evidentemente a nivel de la estructura facial y también en cuestiones relacionadas con la postura del cuello, como acabo de mencionar. Pero es verdad que algunos estudios hablan de clase 3 no con una rectificación cervical, sino más bien con una hiperlordosis, con lo cual cuando se plantea una revisión como es esta, una revisión sistemática, pues se observa que hay una cierta asociación entre estos segmentos, pero las asociaciones son débiles, de débiles a moderadas, y además se observan resultados conflictivos o resultados opuestos, contradictorios. Cuando se observa no solo el segmento cervical, sino que ya se incluye la postura más a modo global, digamos las curvas pues, dorsales, curvas lumbares, más desde un punto de vista antropométrico, o incluso cuando se plantea el control postural, o sea, que aquí ya estamos entrando en el ámbito más del equilibrio y de la postura, pero en un término quizá algo más dinámico, dentro de que puede ser postura estática y dinámica. Cuando se plantean este tipo de estudios, ya que engloban más digamos, a toda la estructura anatómica, se observa que la clase oclusal 2-3 pues, no se asocia con determinadas curvas torácicas o lumbares de una manera o de otra, y cuando se analiza el control postural, pues bueno, se ve que los parámetros dentales tampoco influyen tantísimo, o sea, no influyen, no está demostrado que influyan sobre el mejor o peor control postural. Y cuando hablamos de características o parámetros dentales, pues hablamos de las maloclusiones o de las mordidas cruzadas o de el haber llevado pues, una ortodoncia para intentar solventar esas maloclusiones. Por lo tanto, el cambio definitivo de una maloclusión puede afectar a la postura. Hemos visto ya que en el estudio de antes que cuando se hace una ortodoncia, pues eso no influye sobre el control postural. Pero tenemos otros estudios que nos hablan pues, de un tratamiento un poco más intenso, como es la ortopedia funcional, que estaría un poco a caballo, no es cirugía evidentemente, pero es algo más que una simple ortodoncia de dientes, ¿no? Entonces son dispositivos que se utilizan para expandir, además de colocar dientes, pues expandir también paladar, expandir mandíbula, etc. Concretamente en este estudio se plantea en niños que por medio de este tratamiento de ortopedia funcional, son niños con una clase 2,
para corregir esa clase 2 por medio de estos dispositivos, pues se les hace el seguimiento y ven que se produce una serie de modificaciones hacia la rectificación de la columna vertebral, pero realmente los autores inciden en que esos cambios se producen independientemente del tratamiento de ortopedia funcional, o sea que se podrían directamente asociar al propio crecimiento del niño en ese momento. ¿Qué ocurre cuando lo que se plantea es una cirugía ortognática? Cirugía ortognática, pues para corregir una clase 3, esta vez en adultos, lo que se observa es que hay una cierta modificación de la posición craneocervical hacia una extensión y que a nivel del resto del esqueleto se modifica ligeramente la curva cervical y hay un cierto desplazamiento hacia posterior del tronco. Un estudio muy reciente nos habla de control postural en este contexto quirúrgico. Esto es algo súper novedoso. Solo está publicado este artículo y realmente se necesita más investigación en esta dirección, pero bueno, lo que nos confirma, la línea de pensamiento y digamos basada en los hallazgos de este estudio es que ese cambio drástico en esa morfología mandibular influye sobre el equilibrio de tal manera que mejora el equilibrio o el control postural de estos pacientes tras la cirugía. Un poco a modo de resumen de toda esta cuestión de oclusión, postura, control postural, pues mencionar que el tipo de oclusión no influye directamente sobre la postura y el control postural. En niños encontramos cambios que no se pueden asociar directamente a la maloclusión o la corrección de esa maloclusión y que si se produce una modificación definitiva de esa clase 2, clase 3, pues podemos encontrar cambios en la postura y probablemente también en el control postural, que insisto, la literatura es muy escasa y los resultados sobre todo que se ofrecen son a corto plazo, resultados inmediatos y son muestras muy pequeñas, con lo cual bueno, pues siempre hay un cierto sesgo en esas investigaciones. La manera de ocluir influye sobre la postura, es decir, si yo cierro sin apretar o aprieto los dientes o aprieto solo de un lado o me quedo con los dientes separados 1 milímetro, ¿todas estas cuestiones oclusales influyen sobre la postura? Pues bueno, algunos estudios se han planteado en esta dirección utilizando pues, diferentes posiciones oclusales y posteriormente pues, analizando la postura o analizando el control motor de los pacientes. Cuando se analiza la postura se ve que no hay ningún cambio que se produzca inmediatamente tras cada una de estas diferentes oclusiones. Y después lo que parece que sí que tiene alguna influencia es la situación de apriete. O sea, es cuando se analiza la oclusión en apriete isométrico de los músculos masticatorios. Cuando hacemos una oclusión en apriete, máxima intercuspidación en apriete, lo que se observa es que mejora la fuerza, por ejemplo, de miembro superior. Si se hacen estas dos cosas a la vez. Hay un estudio que es especialmente interesante, que es este que planteo aquí mismo, en el que se ofrece esta observación. Esto también se ha observado, por ejemplo, en miembros inferiores, pero este me parece especialmente interesante porque es de los pocos, si no el único, desde mi conocimiento, que hacen una resonancia magnética funcional mientras se realiza el apriete isométrico y el movimiento del apriete de prensa, el grip. Entonces, al hacer esas dos contracciones a la vez, se ve que aumentan las áreas corticales, aumenta la representación en las áreas corticales motoras relacionadas con la mano. Entonces, esto es algo especialmente interesante. Y otro estudio que también es muy interesante va en la línea del apriete isométrico y aquí lo que nos dicen es que bueno, pues a lo mejor podemos perfeccionar ese apriete y quizá no se comporte siempre
digamos, esa sinergia no se comporte siempre de la misma manera y no sea lo mismo apretar en isométrico que sin nada, dientes con dientes, que apretar en isométrico sobre una férula, que apretar en isométrico sobre una superficie semiblanda. Bueno, lo que observan es que sí que hay una influencia del apretar en isométrico sobre el control postural. Parece que mejora, o sea, se reduce el balanceo, mejora el control postural de los pacientes y sobre todo cuando ese apriete es controlado y no necesariamente es un apriete máximo en isométrico. Y en esa línea, ¿qué efecto tienen las férulas oclusales sobre la postura? O sea, el poner algo dentro de la boca y que además tengamos que morder. Pues lo que se ha visto es que el hecho de morder sobre una férula puede mejorar la fuerza y puede mejorar el salto. Esto hay otros estudios que también lo han encontrado y este es especialmente interesante porque lo que nos dicen o lo que plantean es que quizá no sirva cualquier férula, sino que una férula que reposiciona el cóndilo probablemente sea mejor porque los resultados son mejores y además los hallazgos que plantean y que encuentran que es muy interesante es el hecho de que identifican sujetos que no son apretadores habituales. Es decir, que si yo a una persona que para hacer un esfuerzo máximo aprieta los dientes, le pido que haga ese esfuerzo máximo y apriete los dientes, su fuerza va a ser mejor. Pero si esa persona habitualmente no aprieta los dientes cuando tiene que hacer un esfuerzo máximo, si yo en ese momento le pido que apriete los dientes para hacer el esfuerzo máximo, los resultados van a ser peores. Y esto es especialmente interesante, pues sobre todo en el ámbito deportivo, pues bueno, un poco para tratar de seleccionar a aquellos deportistas que de verdad son apretadores en esos momentos para facilitarles el desarrollo motor con ese apriete, pero si no son apretadores y yo les pido que aprieten, pues quizá no estemos en la mejor de las situaciones. Otra observación interesante, que bueno, a pesar está publicado, pero la verdad es que la calidad de los artículos pues no es la mejor metodológicamente. Pues tienen sus deficiencias, que esta es otra cuestión. Cuando uno lee literatura científica, chicos, recordad que el papel lo aguanta todo y ahora la tecnología lo aguanta todo y pues bueno, uno tiene que ser especialmente crítico a la hora de saber filtrar y saber analizar la calidad de lo que está leyendo. Aquí os presento esto porque me parece una observación curiosa, pero que pues, bueno, necesita confirmación, ¿no? O sea, se necesita repetir estos estudios. Pero no deja de ser llamativo el hecho de que mascar chicle pueda llegar a mejorar el control postural, la estabilidad de los pacientes y puedan llegar a mejorar la reacción ante estímulos inesperados. Bueno, os digo pacientes, me he equivocado porque no es en pacientes, realmente es en sujetos sanos y esto pues realmente es parte del sesgo de muchos de los estudios o de todo lo que hemos visto hasta ahora, que realmente se plantean en sujetos sanos, de casi todo lo que hemos visto se plantean en sujetos sanos y una cosa son los hallazgos en sujetos sanos y las observaciones y otra cosa es cómo funcionan los pacientes con determinadas dolencias, bueno, pues en el ámbito ya más clínico. Como conclusión de este blog, que las posturas mandibulares inducidas experimentalmente, como hemos estado viendo, o bien con férula o bien sin férula, solicitando diferentes posiciones o diferentes funciones o movimientos, no modifican los parámetros posturales con cuantificación antropométrica y lo que parece que sí que tiene cierta evidencia es que el apriete dental sinérgico a una contracción máxima genera una mejora de la fuerza y como siempre pues con las limitaciones que he comentado anteriormente y casi que son las mismas para todos los artículos, que son estudios transversales pues con esa limitación y que en definitiva pues no deja de ser algo experimental, son posturas inducidas que son experimentales. Y bueno, a modo de conclusiones, para no dilatarme más en el tiempo porque el tiempo apremia,
que nos queden, bueno, pues algunos conceptos claros. Me gustaría que quedasen estas cositas. El hecho de modificar la clase esquelética supone que vamos a tener una repercusión sobre la postura. Modificar clase esquelética, quiero decir, pues por medio de una cirugía ortognática que nos modifica la estructura craneofacial del paciente. La activación de la musculatura masticatoria, el apriete isométrico, puede influir sobre el desarrollo motor distal, miembros superiores y miembros inferiores. La evidencia actual no sostiene los mitos relacionados con la mandíbula, todos estos mitos que hemos comentado inicialmente, y por supuesto pues se necesitan más estudios con un enfoque clínico, que esto sería pues en definitiva lo más interesante de todo esto. Me encantaría haber hablado de muchísimas otras cosas más y tenía otras cosas planteadas que quería presentar, pero prefiero dejarlo aquí, que me hagáis algunas preguntas o bueno, pues las preguntas que os surjan y quizá pues en otro momento, en otro día, otro año, pues podamos seguir hablando un poco más de toda esta temática y bueno, pues os pueda transmitir más información. Y nada, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.